Bueno, muy buenos días a todos. De parte de la Academia de Centroamérica les damos una cordial bienvenida. Primero queremos agradecerles a los panelistas, doña Silvia, don Rodrigo, don Luis, José, por participar el día de hoy. Y a todos los participantes que nos acompañan esta mañana, les pedimos disculpas por el atraso. Tuvimos unos pequeños inconvenientes. Pero bueno, ya estamos listos. Este es el segundo evento. No, todavía no. Perdón. Con motivo de la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, hoy celebramos o damos el segundo evento de una serie llamada Costa Rica en Marcha. Como les habíamos comentado, la idea es abordar temas clave en los cuales se ha ido tomando acciones o se pueden tomar de manera que se permita promover el desarrollo del país. El Banco Central en la actualidad, retos y desafíos. Don Eduardo no pudo conectarse, pero dará las palabras por acá. Espero que todo el mundo pueda escucharlo correctamente. Don Eduardo. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas. Hoy en la Academia de Centroamérica todos estamos de luto. La partida de Francisco de Paula Gutiérrez, Guti, es una pérdida irreparable. A todos nos embarga el dolor y estamos desconcertados. Siempre se destacó como amigo y compañero, como economista y hombre público. Siempre como hombre de bien, todos nosotros y el país en general le debemos mucho. Viejo amigo de la Academia, la segunda publicación que hizo la Academia en el año 1972 lleva su nombre, Bibliografía Económica y Social de Costa Rica, 1950-1970. Era la época, estaba en plena juventud. Casi 5 décadas después, lo entrevistó Eduardo Ulibarri para conmemorar los 50 años de la Academia. Guti, en este caso ya peinando canas, afirmó, comillas, cuando salen los estudios de la Academia, la gente lo toma en serio, comillas. En estos momentos tan difíciles, enviamos un abrazo fraterno a Patricia, su esposa, y a sus familiares. Guti se nos fue, pero siempre lo tendremos con nosotros. Que descanse en paz. Muchas gracias. Hemos invitado hoy a un tema importante a don Rodrigo Cubero y le agradecemos de nuevo que haya aceptado nuestra invitación. Es un tema importante para el Banco Central y por consiguiente para la economía del país. También agradecemos la presencia de don Luis Lieberman y de José Luis Arce. A ambos les damos también la bienvenida. Le agradecemos también a Silvia Saborío que haya aceptado dirigir esta orquesta y mantener el orden. Me excuso por los atrasos. Buenos días. Bueno, doña Silvia, ¿está usted? Sí. Muchas gracias, don Eduardo. Gracias, Eduardo. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la Academia de Centroamérica por invitarme a moderar este foro con semejante elenco de luminarias que además, para mi suerte, son colegas y amigos. Y claro que me uno al tributo que le estamos haciendo a nuestro gran amigo también Guti. Pero de entre este elenco de luminarias está, claro, don Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central y anteriormente subdirector de la División del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario y muchos otros puestos que tuvo anteriormente en el fondo. Y como panelistas tenemos a José Luis Arce, director de FCS Capital, asociado al Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, presidente y director de CONACYF, socio y director de CEFSA y profesor de Leeds University, entre otros. Y a Luis Lieberman, que fue vicepresidente de la República, fundador y gerente de Banco Interfin y luego gerente general de Scotiabank Costa Rica, viceministro de Hacienda y socio de CEFSA, empresario y profesor universitario. El tema que hoy nos convoca no podría ser más relevante y oportuno
en este momento llamémoslo transpandémico, en el que nos tenemos que replantear temas de la economía y de la sociedad que antes se consideraban más o menos resueltos. Así, don Rodrigo Cubero nos va a hacer nada menos que un vistazo panorámico y épico de 100 años de banca central en Costa Rica, para luego aterrizar en los logros recientes y los retos actuales y futuros que enfrenta tan magna institución. Para mí, en lo personal, resulta particularmente significativo participar en esta discusión, toda vez que mi papá, Mario Saborío González, fue miembro de la primera junta directiva del recién creado Banco Central de 1950 a 1956, bajo la presidencia de don Juan Dent, y con personajes tan ilustres de la época como don Jaime Solera, don Rodrigo Facio, don Carlos Ventura, don Jorge Rossi, don Omar Dengo y don Alfredo Hernández. El formato del foro es el siguiente. Don Rodrigo hará una presentación de unos 40-45 minutos, seguida de comentarios de don José Luis y don Luis Lieberman, de unos 15 minutos cada uno. Luego le ofreceré a don Rodrigo unos minutos para reaccionar a los comentarios de los panelistas, y luego invitaremos al público a hacer preguntas puntuales y comentarios breves en forma oral, levantando la manita, y cerraremos la sesión a más tardar a mediodía. Sin más, le cedo la palabra a don Rodrigo Cubero. Muchísimas gracias, Silvia, y muchísimas gracias a la Academia de Centroamérica por esta oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema que es fundamental. Un saludo también a don Luis y a José Luis y un agradecimiento por haber aceptado ser comentaristas en esta presentación. Y yo también me quisiera unir a las palabras de pésame a la familia de don Francisco de Paula Gutiérrez, queridísimo amigo y padre intelectual, como lo he mencionado en diferentes foros, a quien mucho quise y mucho seguiré queriendo y admirando en el resto de mi vida. Me aflige muchísimo que no esté aquí, porque él sería un excelente también referente para esta conversación, pero sé que todos los que estamos aquí lo llevamos en el corazón y lo llevaremos por siempre. Pues bueno, como decía Silvia, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que ha sido la evolución de la banca central con ocasión del hecho de que estamos celebrando, si se quiere, un siglo de banca central en Costa Rica. Estoy compartiendo pantalla. Nada más, Gloriana, avísame si se está viendo ya la pantalla en pleno. Sí, ahora sí. Se ve. Vamos a ver si ahí ya se ve bien. Ok, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Entonces, pues, como les decía, podríamos pensar o podríamos afirmar que la historia de la banca central en Costa Rica inicia en 1921. Esto es un tema enteramente debatible, pero en 1921 se le otorga al Banco Internacional de Costa Rica el monopolio de la emisión de dinero. Más adelante, en 1936, se constituye ya formalmente el departamento emisor dentro del Banco Internacional, ya se transformaba en Banco Nacional. Pero ciertamente en 1921 se le da al Banco Internacional de Costa Rica el monopolio de la emisión de dinero, y con eso se pone la primera piedra de la banca central en nuestro país. De manera que estamos cumpliendo un siglo de banca central en Costa Rica, y me parece que esta es una ocasión oportuna para dar entonces un vistazo a lo que ha sido la evolución de la banca central en nuestro país. Es también importante rememorar un poquito lo que nos sitúa históricamente en el caso del Banco Central de Costa Rica como un banco que surge relativamente tarde. Los antecedentes de la banca central pueden trazarse en realidad a los bancos centrales de Ámsterdam, de Suecia y de Inglaterra, o a los bancos comerciales de Ámsterdam, Suecia e Inglaterra. Eran bancos comerciales realmente que surgen en el siglo XVII. Pero luego ya realmente podemos hablar de la banca central moderna con la evolución que tiene el Banco de Inglaterra en el siglo XIX, particularmente la creación de su Carta Constitutiva en 1844 y la reforma de 1866,
que fue la que le dio el poder de actuar como prestamista de última instancia y de esa forma detener la cadena de quiebras bancarias que se había venido dando en Inglaterra durante el siglo XIX. Y también rememorar que en el año 1922 se funda el primer banco central en América Latina. El año que viene cumplimos un siglo de banca central formal en América Latina, con la creación del Banco Central en Perú. Y esto influencia del doctor Kemmerer, el llamado Dr. Money o el doctor Dinero, Edwin Kemmerer, que era un profesor de la Universidad de Princeton y también funcionario del Tesoro de los Estados Unidos, y que como tal hizo una serie de misiones en América Latina para fundar, para poner los pilares, las piedras angulares de la creación de los bancos centrales en nuestros países. Lo importante es mencionar entonces que cumplimos ya un año de la creación de la banca central y lo que quisiera hacer en esta presentación es ver cuál ha sido la evolución de la banca central en este siglo y también tender la vista hacia adelante y ver cuáles son los retos principales que enfrenta el Banco Central a futuro. La organización de la presentación es alrededor de esas líneas. Primero, ver en una forma muy breve esa evolución en el último siglo de la banca central. Luego aterrizar en lo que yo llamo el Banco Central moderno, que se crea con la reforma de la Ley Orgánica del Banco Central en 1995. Tocar base rápidamente en el tema de la política monetaria durante la pandemia y luego sí tender la vista hacia adelante para conversar con ustedes sobre lo que veo personalmente como los principales desafíos para el Banco Central y luego alcanzar algunas conclusiones. Bien, empezamos con ese breve vistazo y esto es demasiado ambicioso para una charla de 45 minutos, de manera que lo voy a hacer muy rápidamente, pero quisiera rememorar esa evolución en forma breve. En primer lugar, en esa primera versión, la banca central en Costa Rica, desde su creación en 1921 hasta la fundación propiamente tal del Banco Central con la primera ley orgánica en 1950, fue un régimen donde básicamente tuvimos un ancla nominal cambiaria, es decir, dependíamos de un tipo de diferentes variantes de tipo cambio fijo. Tuvimos en algún momento una caja de conversión, estábamos suscritos al patrón oro, sobre todo al patrón dólar oro, y tuvimos luego con la fundación del sistema de Bretton Woods a partir de 1944 una fijación convencional. En todo este periodo predominó entonces el tipo de cambio como el ancla nominal. El mandato del Banco Central en ese entonces era muy reducido. Básicamente el Banco Central tenía que emitir dinero y la emisión de dinero era enteramente función de las transacciones internacionales de la economía, tanto por el lado comercial como por el lado financiero, puesto que en un régimen relativamente abierto en cuenta capitales, la emisión de dinero se volvía endógena. Y eso hizo y el segundo mandato del Banco Central era actuar como prestamista de última instancia. Esto sí quedó establecido en las primeras leyes, sobre todo a partir de 1936. Ahora, el hecho de que la política monetaria fuera endógena, estuviera en función de lo que ocurría con la balanza de pagos, y siendo que Costa Rica en ese entonces era básicamente un exportador de banano y café, y que nuestros términos de intercambio dependían enteramente de los precios de esos productos y las cosechas de esos productos, se dio una enorme volatilidad del producto y la política monetaria se volvía procíclica, puesto que cuando había abundancia de divisas, había abundancia de colones. Cuando había escasez de divisas por un choque negativo en los términos de intercambio, había escasez de colones y la política monetaria, lejos de mitigar el impacto de los ciclos económicos, los exacerbaba. Sí tuvimos baja inflación, pero entonces una alta volatilidad del producto. A partir de 1950 se crea el Banco Central formalmente. El Banco Central de Costa Rica se crea con su primera ley orgánica y esa junta directiva de la que hablaba Silvia es la primera junta directiva con el Banco Central ya formalmente constituido a partir de 1950. Ese Banco Central abreva en la visión desarrollista de los bancos centrales que en ese entonces predominaba en América Latina, ciertamente. Teníamos un ancla nominal cambiaria, teníamos un tipo de cambio fijo en todos esos años, el ajuste, la variación del tipo de cambio se determinaba por ley, de manera que se hacía muy esporádicamente, pero ciertamente teníamos una fijación convencional. El mandato del Banco Central se amplió significativamente y también los instrumentos de intervención en relación con lo que fue ese primer
esa primera impronta de Banco Central entre 1921 y 1950. Y en particular se pensó que el Banco Central tenía que jugar un papel fundamental en impulsar el crecimiento económico, no ya la mitigación del ciclo económico, sino la propulsión del crecimiento económico de mediano y largo plazo y el desarrollo en términos más amplios. Y esos en realidad se convirtieron en objetivos importantes del Banco Central, sobre todo y más explícitamente a partir de los 70, cuando se empezó a hablar de Banco Central como nervio y motor de la economía nacional. El Banco Central contaba con diferentes instrumentos, como decía, ya no solo las tasas de interés y la regulación de tasas de interés de la banca comercial, sino también la fijación de topes de cartera, la asignación de créditos al gobierno, a las empresas del Estado, a los bancos públicos. Recuerden que ya habíamos tenido la nacionalización bancaria y los bancos en ese entonces eran los bancos públicos, teníamos 4 bancos estatales. Después de un periodo de relativa estabilidad al inicio, sí se empezaron a mostrar muy claramente la inconsistencia de las políticas económicas, sobre todo a partir de los años 70, cuando shocks externos negativos, primero el shock petrolero de 1973-74 y luego el shock de la subida en las tasas de interés y el shock de deuda, que afectó a toda América Latina. Cuando nos golpearon esos shocks, se hicieron muy evidentes las inconsistencias de la política económica, donde teníamos una política monetaria expansiva financiando un déficit fiscal cada vez mayor y un tipo de cambio fijo. Y eso nos llevó a una combinación de alta inflación, una apreciación del tipo de cambio real, sobre todo cuando la inflación empezó a despegar a eso de 1979, un déficit creciente de cuenta corriente. Con el tipo de cambio fijo, eso nos obligó a intervenir vendiendo reservas y las reservas se fueron reduciendo significativamente hasta agotarse, no prácticamente, se agotaron y se volvieron negativas. Y eso eventualmente llevó a una crisis cambiaria donde se volvió insostenible el tipo de cambio y, por supuesto, a la crisis de la deuda. Aquí pueden ver rápidamente en este gráfico de arriba la evolución de la inflación en ese periodo de 1950 a 1983. Tuvimos muchos años de relativa estabilidad en inflación, inflaciones bajas, alrededor de 5%, incluso por debajo. Pero sí, ya en los 70 se empieza a mostrar esas inconsistencias, ¿verdad? Sobre todo a partir del primer shock petrolero y luego hacia 1979 empieza de nuevo a dispararse la inflación y eso hace que el tipo de cambio real se aprecie. Empezamos a perder reservas internacionales rápidamente como consecuencia del creciente déficit de cuenta corriente y se volvieron eventualmente negativas las reservas, con lo cual se volvió insostenible el tipo de cambio y eso llevó a una devaluación fuertísima que se manifestó en una altísima tasa de inflación. Bueno, eso nos llevó, por supuesto, a la conocida crisis de la deuda a inicios de los 80. No me voy a detener en eso, pero ahí tenemos un vistazo a ese régimen también. Luego empezó la etapa de transición que le debemos a don Eduardo Lizano a partir de su llegada en el Banco Central en 1984. Se cambia el ancla nominal, ya no es el tipo de cambio fijo, sigue siendo un ancla nominal cambiaria, pero de un régimen de tipo cambio fijo pasamos a un régimen de mini devaluaciones. Y allí un foco fundamental era mantener la estabilidad del tipo cambio real. Se estrecha significativamente el mandato del Banco Central, más que nada de facto, porque no hay una reforma legal aquí, pero don Eduardo empieza a golpear fuertemente la mesa en la dirección de zapatero a tus zapatos y a decir el Banco Central tiene que salirse de fijar topes de cartera, de regular tasas de interés, de dar crédito a las empresas del Estado y debería pasar de ser un nervio y motor de la economía nacional a hacer otra cosa, a dedicarse a lo suyo. Sin embargo, como guía fundamental de la economía nacional en esos años, el Banco Central jugó un papel fundamental más allá de la política monetaria. Y por eso yo digo que el Banco Central pasó de ser un nervio y motor a ser faro y guía bajo don Eduardo Lizano de la economía nacional en esos años. Se abrió la cuenta capitales muy fuertemente con la llegada de don Jorge Guardia al Banco Central en el año 90. Se promovió el desarrollo de la banca privada también en esos años y el desarrollo del sistema financiero en general. Y en esos años de transición tuvimos la estabilización de la inflación. Se nos estabilizó a tasas medianas, no fueron tasas bajas, pero tampoco las tasas altas que vimos a inicios de los 80. El manejo de las mini devaluaciones estaba orientado a que el tipo de cambio real se mantuviera muy competitivo y eso fue un elemento fundamental de apoyo a la apertura comercial de Costa Rica.
se fortalecieron las reservas internacionales y se profundizó en general el sistema financiero en Costa Rica en esos años. Ven aquí algunas variables, nada más para darles una idea. La inflación, en efecto, ya mucho más contenida después de la hiperinflación que vimos hace un minuto, la inflación muy alta que vimos a inicios de los 80. Logramos estabilizar la inflación entre 10 y 30%. Tasas medianas, no son tasas bajas y ciertamente todas de doble dígito en la mayoría de los años en el periodo 1984-1995. El tipo de cambio real se mantuvo relativamente constante. De hecho, en los primeros años el movimiento fue hacia una depreciación real del tipo de cambio como un instrumento fundamental en el apoyo a la apertura comercial del país y la promoción de las exportaciones. Pero en general esa era la política de las mini-devaluaciones, tener un tipo de cambio real bastante competitivo, aunque esto tiene un periodo de suspensión cuando don Jorge decide flotar el tipo de cambio. Ahí tuvimos una apreciación nominal que llevó también a una apreciación real, luego lo estabilizamos de nuevo con la reintroducción de las mini-devaluaciones y las reservas internacionales del Banco Central se fortalecen en ese periodo. Y bueno, llegamos al Banco Central moderno con la reforma bastante comprensiva de la Ley Orgánica del Banco Central en el año 95. Con esa reforma, con esa nueva Ley Orgánica del Banco Central, ahí sí ya no solo de facto, sino también de jure, se enfoca el Banco Central ya no en ser nervio y motor de la economía nacional, sino en el objetivo primario de la estabilidad de precios, con otros objetivos, pero claramente establecida una jerarquía en la Ley Orgánica del Banco Central, en su artículo 2, de objetivos, donde la estabilidad de precios es el objetivo primario y los otros son objetivos subsidiarios. Y en realidad esto refleja un movimiento universal de la banca central hacia el enfoque en estabilidad de precios, que se entiende es la condición necesaria para el crecimiento económico. Se entiende que el rol más importante que el Banco Central puede cumplir en apoyar el crecimiento económico no es la emisión descontrolada, no es el darle crédito a las empresas del Estado, ni al gobierno, ni a los bancos del Estado, ni por supuesto tampoco directamente al sector privado, sino que era el control de la inflación como componente fundamental de la estabilidad macroeconómica y como condición necesarísima para el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y les agradecería si pudieran cerrar los micrófonos, todos los que están acompañándonos. Otro componente fundamental en esta reforma de la ley orgánica fue el fortalecimiento de la autonomía. No fue perfecto, pero ciertamente nos movimos hacia fortalecer la autonomía del Banco Central. Esto también responde a un movimiento mundial hacia el fortalecimiento de la autonomía. Esto tiene mucho que ver con un influjo de literatura, una verdadera revolución conceptual en la política monetaria, muy de la mano de los artículos de Kydland y Prescott del 77 y de Barry Gordon del 83 que hablaban de la inconsistencia temporal y el sesgo inflacionario de la política monetaria, ¿no? Y con base en esos elementos conceptuales fue que se introdujo el concepto de la importancia de la autonomía del Banco Central como una pieza fundamental para asegurar que el Banco Central pudiera enfocarse en la estabilidad de precios y hacerlo exitosamente, es decir, con credibilidad, porque de otra forma los agentes económicos iban a sospechar que el Banco Central siempre iba a tener un incentivo en esa inconsistencia dinámica para prometer hoy una inflación baja mañana, pero mañana darnos una inflación alta, con lo cual se caían los salarios reales y se promovía el empleo y el crecimiento económico. Toda la teoría de expectativas racionales nos mostró que esa no era una política monetaria sostenible y que en última instancia únicamente iba a redundar en más alta inflación y no en mayor empleo. Entonces nos concentramos en cómo darle credibilidad al Banco Central y un componente fundamental es justamente fortalecer la autonomía. En el caso de la Ley Orgánica del Banco Central del 95 se le da independencia política al Banco Central. Se eliminan los ministros de la Junta Directiva, habían 3 o 4 ministros, se eliminan todos los ministerios excepto el de Hacienda, pero se conforma una Junta Directiva fundamentalmente técnica que predomina hasta la fecha. Y luego se le da también independencia operativa y en particular, y esto es fundamental, en el artículo 59, inciso A de la Ley Orgánica del Banco Central se prohíbe tajantemente la monetización del déficit. Y en eso el legislador costarricense fue incluso más allá de lo que se fueron muchos de los legisladores en otras partes del mundo. Se crea el CONACYF y se fortalece la supervisión financiera con la Ley Reguladora del Mercado de Valores en 1997 y se hace la transición hacia el régimen de metas de inflación a partir del 2006. Ahora voy a hablar un poquito de esto, donde ya el ancla nominal deja de ser
el sistema de mini devaluaciones que se mantuvo hasta el 2006 y se introduce un ancla nominal distinta que es el objetivo o la meta de inflación, primero el objetivo y luego ya formalmente el régimen de metas de inflación a partir del 2018. Se introducen las bandas cambiarias en el 2006, esto es el legado de don Francisco de Paula Gutiérrez, don Guti, justamente, y luego se evoluciona hacia la flotación administrada a partir del 2015. Y se adopta la tasa de interés y también en cierta medida el encaje mínimo legal como principales instrumentos de la política monetaria, pero ciertamente la tasa de interés de política monetaria como el principal instrumento de señalización de la postura de política monetaria. Veamos ahora lo que han sido los principales logros de la banca central en mi criterio, y esto es de nuevo enteramente personal, en estos últimos años. Y aquí me voy a tomarme la libertad de cambiar el foco o el periodo de enfoque en este análisis. Ya no es de 1995 a la fecha, que es lo que yo llamo el Banco Central moderno a partir de la nueva ley orgánica del Banco Central, sino fundamentalmente los logros que hemos tenido a partir de la transición al régimen de metas de inflación desde el 2006 y de la mano del liderazgo de don Francisco de Paula Gutiérrez. Y luego la consolidación del régimen de metas de inflación del 2018 en adelante. Esta transición operó un cambio fundamental y es que ya no vamos a tener un ancla nominal cambiaria, que hasta el año 2006 había sido, como dije, el régimen de crawling peg o mini devaluaciones, sino optar por una ancla nominal, es decir, donde la fijación de los precios esté determinada con base en un compromiso firme del banco con un objetivo de inflación. Y ahí entonces se vuelve la estabilidad de precios y la meta de estabilidad, de una inflación baja y estable, como ancla nominal fundamental de la economía costarricense. Aumentamos la flexibilidad cambiaria, se adopta en el 2006 el régimen de bandas cambiarias, eran bandas reptantes, de manera que iban subiendo con el tiempo y se iban abriendo con el tiempo. Ese régimen fue fundamental para introducir cierto nivel de flexibilidad cambiaria, aunque como pasó en otros países que adoptaron el régimen de bandas cambiarias como régimen de transición hacia metas de inflación, como fue el caso de Chile, como fue el caso de Colombia, como fue el caso de Israel, con la adopción de las bandas cambiarias, lo que terminó ocurriendo es que el tipo de cambio se pegaba a uno u otro extremo de la banda y era relativamente poco frecuente que el tipo de cambio se moviera intrabandas. A nosotros nos pasó lo mismo y como pasó en casi todos esos países, lo primero que ocurrió fue que se nos pegó el tipo de cambio a el piso de la banda. Y estuvo muchos años así hasta que nos pegó el shock de la crisis financiera mundial en el 2008-2009, en que se fue rápidamente más bien al otro extremo y luego conforme se estabiliza y se normalizan las expectativas en la economía a partir del 2009-2010, empieza otra vez a bajar el tipo de cambio y ahí sí se movió por unos años intrabanda hasta que se eliminan las bandas cambiarias en el año 2015. Se enfoca la política monetaria en su tasa de política monetaria como instrumento fundamental y, como decía, no solo como instrumento para manejar las condiciones monetarias en la economía, porque tiene un papel muy importante aquí que ver la tasa de política monetaria como instrumento que establece el costo de oportunidad en la captación de los intermediarios financieros, sino también fundamentalmente como instrumento de señalización de la postura de política monetaria y en particular como instrumento para señalizar si el Banco Central está haciendo una política monetaria expansiva o contractiva. Se desarrolló el mercado integrado de liquidez como la plataforma fundamental para la operación de la política monetaria y en particular la operación de la tasa de política monetaria. Acompañado de un corredor con facilidades permanentes de crédito y depósito. Se fortalece la capacidad analítica del equipo técnico del Banco Central. Aquí ha habido un progreso enorme realmente en la profundización de esa capacidad técnica del equipo de investigaciones del banco y en esto jugó un papel fundamental el programa de formación doctoral que también fundó don Guti en el Banco Central. Esto ha sido fundamental para darle esa fortaleza técnica que el Banco Central siempre había tenido, pero darle todavía más profundidad en una era donde cada vez se vuelve más importante la investigación como un apoyo de la política monetaria. Y se modernizan las estadísticas macroeconómicas también aquí. Muy importante, por ejemplo, mencionar el tema de la inclusión de las cuentas ambientales y el tema en general de la incursión del Banco Central en el análisis de los fenómenos de cambio climático como un componente fundamental del análisis económico y de política monetaria.
Se fortalece también la autonomía del Banco Central en estos años. En primer lugar, se fortalece la independencia política del Banco Central. Y esto, sobre todo a partir de la reforma del 2019, que era parte de la agenda de reformas del acceso, de la agenda de acceso del país a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el 2019 se introduce una reforma a la ley orgánica del Banco Central que, en primer lugar, fortalece la independencia del presidente del Banco Central, estableciendo causales para su remoción. Hasta antes de esa reforma, el presidente del Banco Central podía ser removido en cualquier momento por el Consejo de Gobierno. No había ocurrido, habían ocurrido renuncias, pero no remociones, pero ciertamente esta reforma le da autonomía al presidente del Banco Central porque establece causales para su remoción. Ya no se puede remover a simple discreción del Consejo de Gobierno. Se le da también, se remueve el derecho de voto del ministro de Hacienda, que era una condición fundamental también para separar al Poder Ejecutivo de la formación de la política monetaria, aunque eso quedó en un transitorio que todavía no se ha podido cumplir por razones que no viene al caso ahora repetir, pero ciertamente está todavía pendiente de entrar en efecto la remoción del derecho de voto del ministro de Hacienda. Se mantiene así su derecho de voz porque es importante que el ministro de Hacienda pueda a veces aportar y contribuir a la Junta Directiva su perspectiva sobre la situación económica. Y también muy importante mencionar que ahí, en este periodo, además de la reforma del 2019, se ha venido consolidando fuertemente la reputación del Banco Central como ente técnico independiente. Esto ya empieza muy claramente con don Eduardo, desde los 80s, se fortalece con la nueva ley orgánica en el 95, pero ciertamente hay un movimiento cada vez mayor de reconocimiento de la reputación del Banco Central como un ente técnico independiente del gobierno. Y con esa voz que tiene cada vez mayor credibilidad, sobre todo en el seno de las discusiones legislativas, como una voz independiente de los poderes políticos en el Ejecutivo. Y luego se fortalece también la independencia operativa de la política monetaria. Y esto es fundamental porque hemos transitado en este periodo de consolidación del régimen de metas de inflación a través de un periodo de alto y creciente déficit fiscal. Y sin embargo, hemos logrado fortalecer la independencia operativa de la política monetaria. ¿Cómo? Aumentando la flexibilidad cambiaria en un contexto de cuenta financiera abierta. Esto es fundamental. Recuerden ustedes la trinidad imposible. Si tenemos una cuenta financiera abierta, es decir, tenemos la cuenta capitales abierta para la entrada y salida de los capitales, como es el caso de Costa Rica, y queremos tener una política monetaria independiente, tenemos que tener flexibilidad cambiaria, de manera que la flexibilidad cambiaria es una condición fundamental para ir ganando grados de libertad a la política monetaria y para generar esa independencia operativa de la política monetaria. Y esto es fundamental. Ahora vamos a ver cómo ha aumentado la flexibilidad cambiaria en años recientes. Hemos ido reduciendo gradualmente la dolarización financiera, que es un talón de Aquiles del sistema financiero costarricense. El tema de la dolarización no solo implica que hay una parte de la economía sobre la que no opera la política monetaria del Banco Central, que controla la liquidez en colones, pero no la liquidez en dólares, sino que también ha implicado una vulnerabilidad porque ha habido un alto porcentaje de los créditos otorgados en dólares que han ido a no generadores de divisas, con lo cual se introduce un riesgo de crédito relacionado con el riesgo cambiario para todo el sistema financiero. Pero hemos logrado una gradual reducción de esa vulnerabilidad y de esa zona infartada de la política monetaria que es la dolarización financiera. Y ahora vamos a ver las estadísticas sobre eso. Y se ha reducido, y esto es fundamental también mencionarlo, el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Veamos las estadísticas y ahora les cuento un poquito. Primero, la flexibilidad cambiaria. Ha aumentado significativamente la flexibilidad cambiaria a partir de agosto del 2018. Esto fue uno de los principales elementos de la política monetaria que yo introduje como llegada al Banco Central. Lo dije desde el primer día, que queremos una mayor flexibilidad del tipo de cambio. Y esto se ha manifestado claramente. La volatilidad del tipo de cambio es básicamente mucho mayor ahora, se ha más que duplicado la desviación estándar del tipo de cambio en este periodo. Básicamente la diferencia entre el percentil 25 y el percentil 75, lo que se llama el rango intercuartil de la variación diaria del tipo de cambio, ha pasado de 0,77 a 1,82, ese rango intercuartil en el periodo a partir de agosto del 2018, comparado con el mismo número de días del periodo inmediatamente anterior. Es decir, básicamente aquí lo que tenemos son como 2 años y medio, 3 años.
y bueno, 2 años y medio, y lo que comparamos es con el periodo de 2 años y medio inmediato anterior, y estos son los resultados. Entonces, claramente un movimiento a la mayor flexibilidad cambiaria, un mayor apetito del Banco Central por permitir que haya mayor flexibilidad, y esto ha apoyado el proceso que ya es un proceso de larga data de reducción en la dolarización financiera en la economía nacional. Como pueden ver, Costa Rica tenía porcentajes de dolarización tanto en términos del crédito al sector privado como porcentaje del total, como en términos de, esto es la liquidez total, que es básicamente el total de depósitos en el sistema financiero en dólares como porcentaje del total. Pasamos de tener tanto los depósitos como los créditos de niveles de alrededor de 60% del total, los créditos y los depósitos en dólares, a tenerlos en algo así como 35-36%. Una reducción muy significativa, y esa reducción se ha mantenido y cuidado que en el caso del crédito se ha exacerbado con esa mayor, o se ha intensificado con esa mayor flexibilidad cambiaria, porque los agentes económicos han internalizado que hay cada vez un mayor riesgo cambiario con esa mayor flexibilidad que se ha permitido. Ciertamente esto es un elemento fundamental de reducción de vulnerabilidades en el sistema financiero, pero también de afianzamiento de la independencia operativa de la política monetaria y de su potencia. Esto potencia la política monetaria. Y otro elemento absolutamente fundamental es que hemos logrado reducir el déficit del Banco Central de Costa Rica. Ese déficit cuasi fiscal llegó a tener niveles superiores al 3% del PIB a inicios de los 80s. Y se estabilizó en niveles que andaban alrededor del 1, 1,5 hasta el 2% del PIB en los años, entre los años mediados de los 90s y mediados de los 2000s. Y eso ciertamente eran tasas altísimas que generaba una presión sobre la inflación muy fuerte vía emisión monetaria todo el tiempo, en un círculo vicioso, porque estas pérdidas del Banco Central implicaban emisión monetaria que el Banco Central tenía después que ir a recoger con instrumentos de captación como los bonos de estabilización monetaria a un altísimo costo para el Banco Central, y la diferencia entre las tasas de interés de los activos del Banco Central, que son esencialmente las reservas internacionales, y las tasas de interés de los bonos de sus pasivos, que eran los bonos de estabilización monetaria, se fue ensanchando y fue generando cada vez mayores pérdidas. Entonces era un círculo vicioso que comprometía la independencia operativa de la política monetaria. ¿A qué se debe la caída de este déficit cuasi fiscal del Banco Central? Bueno, fundamentalmente a un cambio en la política, en la política monetaria, que también se le debe a Don Muti. Y aquí fue el cambio de concentrar la captación monetaria por parte del Banco Central, el uso de instrumentos con costo para el Banco Central, como eran los bonos de estabilización monetaria, a la utilización del encaje mínimo legal. Con la llegada de don Francisco al Banco Central en el año 2002 y hasta el año 2005 se inició una transición hacia un aumento en la tasa del encaje mínimo legal desde el 5% hasta el 15%. Fue un choque, definitivamente para el sistema financiero, pero un choque que se introdujo gradualmente y que permitió que la captación del banco se hiciera sin costo, y eso ha permitido ganar de nuevo espacios para la política monetaria, porque se ha reducido el déficit cuasi fiscal a niveles que están por debajo del señoriaje. Esto es, está por debajo hoy en día la emisión monetaria causada por el déficit cuasi fiscal del banco, está por debajo del crecimiento en la demanda de dinero que año con año se da, y por lo tanto estas pérdidas, este nivel de pérdidas es enteramente coherente con una política monetaria independiente, porque se puede absorber dentro del crecimiento de la demanda de dinero que se da año con año. De manera que ya ganamos el espacio de independencia de la política monetaria. Estos son conquistas fundamentales. Estas tres son conquistas fundamentales. El tema de la mayor volatilidad cambiaria, porque antes teníamos con la fijación en tener cierto nivel de estabilidad cambiaria, la ventanilla cambiaria se volvía también un instrumento o un canal de emisión monetaria. Ciertamente la dolarización reducía la potencia de la política monetaria, y la emisión derivada de las pérdidas cuasi fiscales del Banco Central era también un elemento fundamental de la emisión de dinero, y que comprometía la autonomía del Banco Central en el manejo de las condiciones de liquidez. La conquista de estos tres factores ha sido fundamental en fortalecer la autonomía operativa del Banco Central y la capacidad de ganar espacios para hacer una política monetaria efectiva, y sobre todo para poder hacer una política monetaria contracíclica. Y en esto ha jugado un papel fundamental el fortalecimiento de la comunicación y la transparencia. Estas, digamos, yo diría la segunda pata fundamental de la política monetaria en términos de cómo se ejerce hoy en día.
primero, la señalización a través del uso de la tasa de política monetaria y segundo, la comunicación, porque sin esa comunicación no habría señal que valga. La señal tiene como fin influir sobre las expectativas de precios y para que esas expectativas realmente respondan a los movimientos en la tasa de política monetaria se necesita comunicar las decisiones de política monetaria y explicarlas al público de una forma clara, de manera que las expectativas vayan respondiendo. Y esto ha sido un papel fundamental. Ciertamente, con mi llegada al Banco Central, esto fue otra de las prioridades esenciales que introdujimos, el fortalecer la comunicación de la política monetaria y en particular hacer explícita la comunicación de la postura de política monetaria. Se empieza a hablar por primera vez de que la postura de política monetaria era expansiva. Cuando pudimos iniciar ese ciclo de política monetaria expansiva a partir de marzo del 2019 y empezamos a explicar por qué era importante que la política monetaria tuviera un papel contracíclico y por qué era importante que cuando estábamos teniendo un periodo de bajo crecimiento económico y se nos ensanchaba la brecha de producto, es decir, que había una capacidad ociosa en la economía y teníamos una alta tasa de desempleo, porque era importante que en ese contexto que se generaban presiones desinflacionarias, es decir, que la inflación se estaba moviendo a la baja como consecuencia de una capacidad ociosa y altas tasas de desempleo, que la política monetaria respondiera reduciendo las tasas de interés. Y desacoplamos la postura de la política monetaria de la situación de la prima por invertir en colones. El Banco Central siempre ha estado muy pegado a que si yo muevo la tasa de interés, voy a tener una prima negativa por invertir en colones y eso me va a generar mucha presión cambiaria. Está bien, pero eso hay que entender que responde a una función distinta. Si tenemos por razones de la alta tasa de dolarización financiera cierto interés en que el tipo de cambio no se mueva violentamente, el instrumento para afectar ese tipo de cambio en el sentido de para mitigar las fluctuaciones violentas que se den en el mercado debe ser la intervención en el mercado cambiario y no el uso de la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria debe usarse estricta y exclusivamente para señalizar la postura de política monetaria y esta postura de política monetaria tiene que ver con el pronóstico de inflación y tiene que ver con la situación del ciclo económico. ¿Cómo leemos los determinantes macroeconómicos de la inflación? Estamos en una situación donde la economía está en un auge y entonces hay presiones al alza en la inflación hacia adelante, o estamos en una situación donde por el contrario hay exceso de capacidad y hay una alta tasa de desempleo donde más bien las presiones son hacia la baja y donde entonces los pronósticos de inflación indican que la inflación se va a mantener controlada y por debajo incluso del rango meta en el futuro. Si esa es la situación, entonces empujemos las tasas de interés hacia la baja. Y esa aclaración de la naturaleza prospectiva de la política monetaria se vuelve entonces absolutamente fundamental. Nosotros empezamos a hacer un uso explícito del pronóstico de inflación en nuestras comunicaciones y también un uso explícito del gráfico de abanico. El Banco Central ya lo usaba en su instrumental, pero no lo comunicaba. No se usaba activamente el gráfico de abanico y el pronóstico de inflación para comunicar la postura de la política monetaria y sobre todo su naturaleza prospectiva. En todo esto hemos ido ganando espacios importantes en la comunicación y además aprovechamos ese espacio contracíclico, ese espacio que nos ha dado la política monetaria para hacer una orientación ahora en el contexto de la pandemia explícitamente prospectiva de la política monetaria. Aquí ya no solo estamos diciendo vamos a bajar la tasa de interés hoy porque el pronóstico de inflación es que la inflación se va a mantener contenida durante los siguientes 2 años, sino que nos comprometemos a mantener la tasa de interés baja hacia el futuro. Esto es lo que en inglés llaman forward guidance, que podríamos traducir tal vez como orientación prospectiva de la política monetaria, y lo hicimos expresamente en el contexto de la pandemia, pero esto está enteramente relacionado con la importancia de la comunicación de la política monetaria, de su postura y la explicación de por qué la política monetaria es lo que es y cómo se espera que sea hacia adelante. Y en todo esto, por supuesto, ha jugado un papel fundamental la comunicación de esas decisiones vía comunicados de prensa, con la comunicación de los calendarios de las decisiones de tasa de política monetaria. Esto también es una innovación reciente. Los comunicados de tasa de política monetaria, ya no solo para comunicar cuando variaba la tasa de política monetaria, que era lo que se hacía antes, sino también para comunicar cuando no se ajusta la tasa de política monetaria y por qué. Es decir, cada vez que hay una decisión de política monetaria, se comunica, aunque la decisión sea no ajustar la TPM. Y esto va muy ligado
al tema de calendarizar las decisiones de TPM para que haya una focalización de los agentes económicos sobre las decisiones que el Banco Central está tomando, cuáles son esas decisiones y por qué se toman esas decisiones. Y por supuesto, el respaldo de todas esas comunicaciones con la publicación de documentos analíticos. Ya no solo el programa macroeconómico, sino lo que ahora llamamos el informe de política monetaria, que se publica en forma regular en los intervalos entre los programas monetarios. Es decir, está el programa monetario en enero, la revisión del programa monetario en julio, tiene que ser así por disposición de la ley, e introdujimos el informe de política monetaria en los abriles y los octubres. De manera que el público tenga permanentemente, cada trimestre, un análisis de la situación de la coyuntura macroeconómica nacional e internacional y un conjunto de proyecciones de cómo se está viendo la política monetaria y la política económica en general hacia adelante. Y luego, por supuesto, un aumento de la transparencia y la rendición de cuentas que ha venido de la mano de todo este esfuerzo por mejorar la comunicación y la transparencia del Banco Central. ¿Qué resultados tiene este tránsito de los últimos años, desde el 2006 hasta ahora? Bueno, en primer lugar, la conquista de la inflación. El Banco Central ha sido tremendamente exitoso en reducir la tasa de inflación. Algunos dicen, bueno, es que también se redujo la tasa de inflación en el mundo. Sí, pero no todos los países han logrado reducir la tasa de inflación. Y Costa Rica ha sido tremendamente exitoso en reducir la tasa de inflación, como pueden ver en este gráfico, desde los niveles medianos que teníamos antes, sobre todo a inicios de los años 2000, todavía teníamos tasas de inflación de doble dígito en promedio, llevarlos a esas tasas de inflación a niveles por debajo o alrededor de ese 3% que se vuelve la meta explícita de inflación del Banco Central a partir del 2015. Eso fue fundamental. Pero no solo la conquista de la inflación, sino también la conquista de las expectativas de inflación. Y aquí estamos hablando tanto de las expectativas basadas en encuestas, que la pueden ver aquí en esta línea negra, que se ha venido moviendo a la baja y se ubica ya por muchos meses en el punto medio del rango meta del Banco Central. Es decir, coincide esa expectativa de inflación a 12 meses con la meta de inflación del banco de 3%, sino que también se ha movido a la baja la expectativa de inflación basada en mercado. Las expectativas basadas en mercado nos dan una indicación tal vez incluso más fidedigna de cómo los agentes económicos están percibiendo la inflación hacia adelante que las que las expectativas basadas en encuestas. Y esas expectativas también nos muestran un anclaje, una estabilización de las expectativas 12 meses hacia adelante de la inflación, con lo cual hemos podido introducir una política monetaria deliberadamente contracíclica, como decíamos. Es decir, que estamos haciendo una política que deliberadamente se explica a sí misma como nadando contra la corriente. Si el ciclo es un ciclo de bajo crecimiento económico o incluso recesión, hacemos política monetaria de bajas tasas de interés. Si estamos en un auge, haremos una política monetaria de altas tasas de interés. El otro resultado importante es el fortalecimiento de la posición de reservas internacionales del Banco Central, tanto en términos del PIB como medido en términos de meses de importación. En todo esto hemos visto un avance importante en el fortalecimiento de la posición de reservas, que también fortalece ese segundo instrumento, la intervención cambiaria, para mitigar fluctuaciones violentas en el tipo cambio. Eso nos da credibilidad para poder ejercer esa intervención, que en un régimen en que esperemos podamos ir ampliando la flexibilidad cambiaria. Esperemos que esas intervenciones sean cada vez menos frecuentes, pero ciertamente el tener este acervo de reservas nos permite hacer esa intervención con credibilidad. Otro logro importante en este periodo es la adopción de un marco de políticas macroprudenciales. Yo le llamo un marco, aunque en general no hay un movimiento concreto para crear el marco de políticas macroprudenciales, sino una serie de movimientos, una serie de reformas puntuales que en conjunto han ido creando un marco de políticas macroprudenciales. La creación del Departamento de Estabilidad Financiera en el 2012 en el Banco Central, que está encargado de darle seguimiento a los riesgos sistémicos en el sistema financiero y a emitir y elaborar el informe de estabilidad financiera, que es un componente fundamental de nuestra lectura de la situación de estabilidad financiera. La creación del Comité de Estabilidad Financiera, que integra al presidente del CONACYF, al ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central para coordinar la política macroprudencial, y el robustecimiento de la red de seguridad financiera en el país. Por ejemplo, el seguimiento de los riesgos sistémicos y los sistemas de alerta temprano, esto de la mano de la creación del Departamento de Estabilidad Financiera en el Banco Central. Pero no solo, tenemos un grupo de seguimiento que integra al director del Departamento de Estabilidad Financiera, pero también a todos los superintendentes del sistema de supervisión financiera, que están dándole seguimiento continuo a los riesgos sistémicos y tienen toda una batería de indicadores de alerta temprano para medir dónde se pueden estar prendiendo banderas amarillas o banderas rojas en el sistema.
la reforma al sistema de prestamista de última instancia del Banco Central que hemos venido haciendo para hacer este mecanismo que desafortunadamente no quedó bien en la ley, hay que decirlo con claridad y franqueza. En la ley del 95 esto no quedó bien, es un sistema muy engorroso de redescuento el que se estableció. Hemos hecho una reforma dentro de los parámetros de la ley para introducir agilidad al sistema de prestamista de última instancia, y esto lo tenemos ya listo con un nuevo reglamento que está básicamente ya listo para ser usado. Tenemos la creación del fondo de garantía, aunque hay que hacerle algunos ajustes y estamos trabajando en hacerle algunos ajustes para mejorarlo, por cierto. La creación del fondo de garantía de depósitos, otro tema de la agenda de acceso a la bóveda, y la modernización del marco de resolución bancaria, componentes fundamentales para robustecer la red de seguridad financiera, y esto es también una pata fundamental de los avances incrementales que hemos hecho en todo este periodo en el Banco Central. Rodrigo. Sí, estamos llegando al fin, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, entonces voy a tratar de cerrar rápidamente. Otro avance importante, la profundización de los sistemas electrónicos de pago y la inclusión financiera que eso ha permitido. Veamos cómo ha despegado el SIMPE aquí en términos del valor de las transacciones en el SIMPE como porcentaje del PIB y en el número de transacciones, realmente un incremento muy importante del uso de los medios electrónicos de pago, y la bancarización que eso ha permitido, llevando el acceso a cuentas bancarias, por ejemplo, desde alrededor del 50% en el 2011 a casi el 80% en el 2020. Realmente un incremento muy importante en la bancarización. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Bueno, el Banco Central pudo usar ese espacio de política monetaria contracíclica en ausencia de un espacio fiscal para hacer estímulo fiscal. Tuvo que responder la política monetaria y tuvo que responder la política financiera. Realmente la respuesta contracíclica de la política económica recae fundamentalmente sobre la política monetaria y financiera. Se profundiza la postura de política monetaria expansiva, se hacen inyecciones de liquidez en mercados para evitar situaciones de tensión sistémica de liquidez, e introdujimos un elemento de política monetaria no convencional, la facilidad de crédito especial del banco, que yo considero que, lejos de ser un retroceso, como algunos han considerado, es un avance fundamental en el entendimiento de la política monetaria en circunstancias extraordinarias como es la pandemia. Esta facilidad de crédito especial es una medida temporal y absolutamente excepcional, y así se caracterizó desde su creación, con la idea de poder llevar condiciones crediticias mejores para los hogares y las empresas fuertemente golpeados por la pandemia. Y luego el fortalecimiento de la política macroprudencial para flexibilizar ese marco de políticas macroprudenciales y darle un espacio a las condiciones crediticias. Claro que aquí un reto importante es la estrategia de salida de esa flexibilización prudencial que se ha dado, y en esto ya está trabajando claramente la SUGEF y el CONACYF. Bueno, ahí vemos la profundización de la política monetaria contracíclica. El Banco Central ha bajado muy fuertemente sus tasas de política monetaria hasta llevarlas a su mínimo histórico, y eso ha incidido en las tasas de depósitos y las tasas sobre los créditos. Muy fuertemente han bajado estas tasas. Esto también revela que se ha potenciado la política monetaria, la transmisión de la política monetaria es hoy mucho más fuerte. El impacto que ha tenido esta reducción de tasas de política monetaria desde marzo del 2019 hasta hoy en las tasas de mercado ha sido mucho más fuerte que en el pasado, y así lo confirman los estudios del Banco Central. Hemos hecho inyecciones de liquidez en mercados de dinero, como dijimos, y eso ha ayudado a aliviar situaciones de tensión sistémica. Hicimos una intervención particular en el mercado secundario de títulos de Hacienda, pero la idea de esa intervención y en general la del marco de intervención en este mercado que el Banco Central introdujo a partir de abril del año pasado fue únicamente intervenir en situaciones de tensión sistémica de liquidez. Esto no es quantitative easing, como dice en inglés, no es expansión cuantitativa, de manera que no estamos hablando aquí de una política monetaria no convencional. Es inyección de liquidez en mercados fundamentales para la operación del funcionamiento, para el funcionamiento del sistema financiero costarricense. De manera que aquí estamos hablando de una función esencial y sobre todo, y yo diría posiblemente la función más importante que los bancos centrales han jugado en la pandemia. Y ahí, bueno, hablábamos de esa introducción de una facilidad especial de crédito como un elemento de política monetaria no convencional que fue una respuesta esencial que dimos en la pandemia. Y ya para terminar con los retos hacia adelante, Silvia, si me das 2 minutos más. Primero, afianzar el régimen de metas de inflación es un reto fundamental que tiene el Banco Central. Ahí tenemos que seguir trabajando en consolidar el espacio de política monetaria contracíclica, seguir construyendo credibilidad, seguir trabajando en mantener esas expectativas ancladas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y fortalecer mucho la comunicación del banco, seguir trabajando en esto para comunicar lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Podríamos eventualmente, cuando salgamos de esta situación, revisar las metas de inflación.
habíamos comunicado que íbamos a empezar un proceso de revisión de las metas de inflación en el programa macroeconómico de enero del 2020, pero en eso nos cayó la pandemia y decidimos suspender ese proceso, pero eso lo podríamos hacer. Seguir moviéndonos en la dirección de la flexibilidad cambiaria, para eso es importante desarrollar el mercado cambiario y sobre todo el mercado de derivados cambiarios. Seguir en la ruta de desdolarización financiera. Ahí tenemos una estrategia de 3 patas, la mayor flexibilidad cambiaria, la introducción de encajes diferenciados por monedas que ya tenemos y las medidas prudenciales, fortalecer el mercado de liquidez como mecanismo de transmisión de la política monetaria y la capacidad analítica del Banco Central aquí con nuevos retos, como el análisis de Big Data, de aprendizaje estadístico, de inteligencia artificial, el reto de introducir el impacto del cambio climático en nuestros pronósticos. Esto es muy importante también. Y por supuesto, como decía, seguir fortaleciendo la comunicación. Hay retos en la incertidumbre técnica que nos presenta para la política monetaria el mundo actual. Realmente hay incertidumbre sobre cuáles son realmente los ajustes por calidad que deben hacerse en los niveles de precios. ¿Cuál es el producto potencial y la brecha de producto? Hay mucha discusión sobre esto. ¿Cuál es la tasa de cambio real, tipo de cambio real de equilibrio? ¿Cuál es la tasa de interés neutral de la economía? Realmente cómo nos van a impactar los cambios tecnológicos, los cambios demográficos y el cambio climático en nuestra economía. Entonces, operamos en un espacio de creciente incertidumbre técnica. Y eso es un reto importante para la política monetaria. El uso de políticas monetarias no convencionales hacia adelante. Tenemos que entender que la credibilidad del Banco Central es crítica y es muy frágil. No podemos usar estas políticas monetarias no convencionales en una forma que se vea abusiva, porque eso podría desestabilizar las expectativas inflacionarias, generar presiones cambiarias y sobre todo también afectar la confianza en el gobierno, porque podría percibirse que estas políticas monetarias no convencionales son una forma de monetización del déficit. Entonces, hay que usarlas con muchísimo cuidado y solo para circunstancias extraordinarias como fue el caso de la pandemia. Y en todo caso, hay que calibrar la magnitud, el racional o la justificación de esas medidas y la estrategia de salida con muchísimo cuidado y comunicarlas con muchísimo cuidado para no ir a alterar esa credibilidad. Hay un reto en los cuestionamientos sobre el mandato del Banco Central. Algunos piensan que el Banco Central debería enfocarse ya no solo en la estabilidad de precios, sino también en el empleo y el crecimiento. Creemos que esto es equivocado. El Banco Central cumple con su meta de hacer una política monetaria contracíclica en la medida en que se enfoque en el objetivo de estabilidad de precios. Y también hay cuestionamientos sobre en qué medida el Banco Central y la política monetaria deberían enfocarse en lograr la estabilidad financiera. Ahí también creo que hay una confusión. La política monetaria debe orientarse a la estabilidad de precios. Es la política macroprudencial la que tiene que encargarse de la estabilidad financiera. Y eso fue una de las lecciones fundamentales de la crisis financiera mundial del 2008-2009. Hay desafíos tecnológicos, la aparición de las monedas digitales y fintech en general, que representan oportunidades para la productividad en el sistema financiero, para la inclusión financiera, pero también tienen riesgos, presentan riesgos de desintermediación, de sustitución de monedas, los riesgos de la ciberseguridad. Y por eso los bancos centrales, y eso lo he repetido en diferentes foros, deben enfocarse, zapatero a tus zapatos, en la estabilidad de precios, para que el colón pueda cumplir con las funciones fundamentales del dinero y de esa forma desplazar a las monedas digitales. No importa que surjan monedas digitales, pero esas monedas digitales no son monedas, son activos financieros, porque realmente no tienen credibilidad como medios de pago ni aceptabilidad general. Por eso tenemos que seguir fortaleciendo el colón con las 3 funciones de la moneda, como depósito de valor, unidad de cuenta y medio de pago generalmente aceptado. Tenemos que seguir promoviendo medios electrónicos de pagos eficientes, seguros y de bajo costo, como es el caso de Costa Rica con Simpe, un motivo de orgullo realmente para el país, y esto nos ha permitido que el colón ya circule digitalmente. Tenemos un e-colón, tenemos un colón digital. No hace falta crear un colón digital en Costa Rica, no hace falta crear una moneda digital del Banco Central, ya la tenemos. Tenemos que regular las fintechs cuando sea oportuno hacerlo, pero no ahogarla precipitadamente, porque queremos estimular también la innovación. Y por supuesto, el reto fundamental para el Banco Central en todo esto es seguir fortaleciendo la ciberseguridad y en particular lo que tiene que ver con SIM. Y aquí termino, Silvia, un reto fundamental para los bancos centrales es el tema de la legitimidad y la autonomía. Hay aquí un cuestionamiento que algunos, como Paul Tucker, desde el Banco de Inglaterra, en un libro muy conocido que salió hace 2 años, se llama Unelected Power, plantea, y es: ¿debería un cuerpo tecnocrático como el Banco Central, que no es electo democráticamente, tener plena autonomía para operar? ¿Podemos confiar en esa especie de utopía platónica de gobierno de los filósofos, o digamos las tesis weberianas o de Hegel sobre la importancia de burocracias fuertes? ¿O deberíamos tener cierto nivel de
de interdependencia entre el Banco Central y los poderes electos. Aquí es clave manifestar que la autonomía del Banco Central, tanto en términos políticos como operativos, es fundamental para salvaguardar la estabilidad de precios. Pero entonces, si creemos en un Banco Central autónomo y una burocracia independiente, fuerte, una tecnocracia independiente, ¿cómo le damos legitimidad al Banco Central? Bueno, digamos que usando las tesis de Weber deberíamos confiar en un Banco Central que por su marco de reglas, por el marco legal, goce de legitimidad. Pero en ese sentido, la legitimidad debe basarse en un mandato estrecho, que el Banco Central, zapatero a sus zapatos, se enfoque en la estabilidad de precios y la política monetaria contracíclica, que sea transparente acerca de lo que hace y por qué lo hace. De nuevo, la comunicación es absolutamente central. Rendir cuentas en un sistema de control democrático y ser muy humilde, porque tenemos mucha incertidumbre técnica. Y bueno, básicamente para terminar, nada más las conclusiones es que tenemos un siglo de evolución en la banca central en Costa Rica y en este siglo la banca central ha evolucionado para bien. Se ha consolidado un banco central con independencia política y operativa que se enfoca hoy en día en la estabilidad de precios y está haciendo lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien. Los resultados saltan a la vista, tenemos una menor tasa de inflación, las expectativas están ancladas, tenemos espacio para hacer una política monetaria deliberada y explícitamente contracíclica, y no me canso de decir esto porque esto es fundamental. Tenemos un nivel adecuado de reservas internacionales y hemos conseguido estabilidad financiera en todo este periodo después de los 80. Pero es cierto que los bancos centrales enfrentan retos importantes en este siglo XXI, los cambios tecnológicos, fintech, las monedas digitales, la incertidumbre técnica, los cuestionamientos sobre el mandato, la autonomía y la legitimidad de los bancos centrales. Y para enfrentar todo eso, insisto, va a ser fundamental la comunicación y la rendición de cuentas del Banco Central a futuro. Y con ello concluyo. Muchísimas gracias, Silvia, por el tiempo adicional. Silvia, el micrófono. Silvia, estás con el micrófono apagado. Ya, ahora sí. Bueno, muchas gracias a vos por esa cátedra magistral y haber comprimido, no en 45 minutos, pero en menos de una hora, un siglo de banca central. Una maravilla. Antes de pasar a los panelistas, solo quisiera reflexionar yo que en realidad de lo que estamos viendo, el frío no está en las cobijas. La autoridad y la autonomía del Banco Central en realidad depende de cómo se ejerza. El frío no está en las cobijas, ni tanto en el aparato y en el marco. Está en la sabiduría y la sensatez con que se ejerzan las facultades que tiene el banco. En ese sentido puede ser una fuerza para bien o una fuerza para mal. Al final de cuentas lo que importa es seleccionar a las personas que ejercen esa autoridad y esa economía. Sin más, entonces le cedo la palabra a José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que para todos los que estamos en esta sesión hay un vacío como grande con la muerte de Francisco, un vacío de un amigo que uno ha perdido y de una persona además que fue un mentor profesional y personal durante mucho tiempo. Entonces me uno, digamos, a esa sensación aquí en el corazón de ese vacío y también una ausencia, creo yo, de una voz muy no solo calificada, sino sobre todo una voz llena de una gran honestidad intelectual y una cosa que es muy valiosa en este momento, es un gran respeto por las personas y en general por las formas distintas de pensar, que creo que es algo que es una de las cosas que más nos va a quedar de la ausencia de Francisco en este momento. Yo quisiera conversar sobre lo que planteó Rodrigo, básicamente en relación en tres direcciones. Me parece, de nuevo, y me uno a lo que dijo Silvia, magistral, el resumen que ha hecho Rodrigo sobre esos 100 años de banca central. Yo quisiera hablar primero sobre los logros, ¿no? Y los retos hacia adelante que generan esos logros alcanzados especialmente en términos de estabilidad. Luego quisiera hablar sobre retos, digamos, que van más allá del concepto tradicional de estabilidad de precios para los bancos centrales. Y finalmente quiero también terminar hablando un poco sobre el tema de la independencia y sobre todo el marco institucional y principalmente el político en el cual se desenvuelve el funcionamiento del Banco Central. Prometo hacer esto rápidamente, así que no te asustes, Silvia. Igual, vamos a tratar de hacerlo de una manera rápida.
Yo creo que el logro de la estabilidad de precios creo yo que es evidente, ¿verdad? Y vale la pena ponderarlo apropiadamente. Creo que es claro, por ejemplo, que después de la crisis de los años 80, diferentes reformas en diferentes momentos en el tiempo, en la forma en cómo funciona la política monetaria y cómo actúa la política monetaria sobre la economía costarricense, logró anclar esas expectativas inflacionarias que habían salido de control a inicios de los 80. Yo creo que eso es indudablemente un logro fundamental y evidentemente hay que rescatarlo. Creo además también que como lo menciona Rodrigo, las reformas que se hicieron tanto en banca central como en supervisión financiera en los años, la segunda parte de los 80 y sobre todo durante la década de los 90 y desgraciadamente en menor medida, con menos ímpetu reformista en los últimos años, han valido la pena, ¿verdad? No solo en el sentido de lograr, digamos, estabilidad de precios, de alcanzar esas metas de estabilidad de precios, sino sobre todo porque han mostrado que no son objetivos en sí mismos, sino que en momentos, por ejemplo, como el shock pandémico o en momentos en donde la economía se ha debilitado, por ejemplo, esas reformas han sido claves para ganar espacios de política económica, algo que no teníamos antes, ¿verdad? Que no tenemos, por ejemplo, en el plano fiscal y que claramente esos espacios en política monetaria y en política macroprudencial en alguna medida y sobre todo en política de supervisión financiera fueron claves en el shock que hemos estado experimentando porque en realidad era el único espacio en el cual había, digamos, cierta amplitud para poder operar y yo creo que la gente y en general la sociedad debe reconocer o debería reconocer que esos procesos de reforma han servido para eso. Hay muchos retos hacia adelante, yo creo que eso es evidente. Yo creo que uno importante es el paso que el Banco Central ha estado dando desde hace 1 o 2 años atrás, ¿verdad? Y es pasar de esa visión, digamos, de tratar de afianzar un ancla nominal muy fuertemente porque estábamos combatiendo un proceso inflacionario que era más parecido a una hiperinflación o una inflación descontrolada que a simplemente estar tratando de domar el ciclo económico, ¿verdad? Creo que logramos la primera parte y creo que es importante ese siguiente paso, que es entender que cuando tenemos un objetivo inflacionario, estamos hablando en realidad, por la otra cara de esa moneda, estamos hablando también de la mitigación del ciclo económico. Y en contextos políticos como los actuales, es una crítica muy común al Banco Central la aparente despreocupación, por ejemplo, por el tema del empleo o del crecimiento. Pero en realidad lo que pasa es que la política monetaria, digamos, y un mandato basado en estabilidad de precios, al final de cuentas, es una cara de una moneda que tiene por el otro la mitigación del ciclo económico. Y quizás porque no teníamos espacios antes para poder hacerlo, ¿verdad? No entendíamos inicios del 2019, cada vez más está más claro que ese otro componente de la mitigación del ciclo económico es parte de la política monetaria. Es claro en los mensajes del Banco Central, es claro también en la lógica en la cual se está aplicando la política monetaria y creo que eso es importante. Ahora, hay retos muy grandes, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, no todo está resuelto. A mí me sigue pareciendo que algunos de los logros en materia de estabilidad todavía están en alguna medida, pueden ser vulnerables, no tanto porque el andamiaje o digamos la caja de herramientas del Banco Central esté débil, sino sobre todo porque quizás en donde opera ese andamiaje o esa caja de herramientas no es tan perfecta como quizás la teoría lo indica. ¿A qué me refiero concretamente? Me parece todavía que hay quizás algunos ámbitos en el sistema financiero y en los mercados cambiarios en donde las particularidades de mercados segmentados con poca competencia, con claras diferencias entre ciertos intermediarios financieros que operan principalmente en una moneda y otros en otro, generan no solo problemas para la aplicación de la política monetaria, sino que también evita, por ejemplo, que lo que pareciera ser muy normal, que es la transmisión de información a través de la tasa de corto plazo, en realidad aquí no sea tan directo, ¿verdad? En ese sentido, creo yo que hay retos, especialmente en el sistema financiero, de mejorar, digamos, la eficiencia del sistema, de integrarlo más, ¿verdad? Y sobre todo de crear más flexibilidad en los mercados cambiarios con instrumentos apropiados, porque creo yo que ahí, digamos, eso va a permitir ampliar la efectividad de la política monetaria. Entonces, esos logros creo que son innegables, pero creo que todavía hay tareas que hay que hacer hacia adelante en esos campos. ¿Cuáles son los retos, digamos, que veo hacia futuro, ya más allá de los retos de estabilidad macroeconómica en el sentido, digamos, más estrecho o tradicional? Y justamente yo creo que ahí vienen todos los aspectos relacionados con
si es necesario o no ampliar esa definición de estabilidad macroeconómica, si tenemos que empezar a preocuparnos más no solo por los precios al consumidor, sino por otros tipos de precios como los activos, ya sea inmobiliarios o los instrumentos financieros. Pasa también, por ejemplo, por el tema de profundizar el marco macroprudencial, eso me parece crucial y creo y coincido con Rodrigo, digamos que es una tarea que requiere cuidado, ¿verdad? Porque recordemos que tanto la política de supervisión prudencial del sistema financiero como la política monetaria más tradicional pueden entrar en conflicto en muchos momentos. Entonces va a ser necesario crear no solo un marco institucional apropiado para que las cabezas de ambos elementos se puedan poner de acuerdo y puedan actuar conjuntamente en eventos de estrés sistémico en el sistema financiero, sino que también hay que enseñarle a ambas partes, creo yo, hay que enseñarle al Banco Central cómo funciona el sistema financiero costarricense. Yo sé que esto puede sonar un poco fuerte, pero creo que es necesario que el Banco Central entienda en realidad cómo funciona el sistema financiero, a qué sistema financiero se está enfrentando, y hay que enseñarle a los reguladores del sistema financiero también, ¿verdad? Que no todos son CAMELs, que no todos son indicadores microeconómicos, sino que también hay herramientas y decisiones que son de naturaleza sistémica, que tienen que coordinarse y que tienen que operar de una manera, digamos, bastante, digamos, podríamos decir, natural y fluida, ¿verdad? Y creo yo que ahí hay un campo importante institucional que hay que mejorar. Otros retos, por ejemplo, como el del cambio climático, que van desde la visión más estrecha, por ejemplo, en el sentido de considerar que es relevante para un banco central el tema del cambio climático simplemente porque los problemas que se puedan generar en esos ámbitos van a tener implicaciones en el sistema financiero en forma de pérdidas a las operadoras, a las compañías de seguros o problemas en la calidad de la cartera de los bancos, hasta también entender que en un contexto de solucionar o de enfrentar el tema del cambio climático también va a ser necesario tener políticas públicas coherentes. Y en esas políticas públicas, dentro del marco de una independencia suficiente, obviamente, también los bancos centrales tienen funciones claves, ¿verdad? En el desarrollo, por ejemplo, de instrumentos para su mitigación, en la forma de entender cómo afecta a la toma de decisiones de política económica tradicional en el futuro, el cambio climático, ¿verdad? Y poderlo enfrentar de una manera, digamos coherente, ¿verdad? Esos dos retos, el macroprudencial y el del cambio climático, yo diría que son los retos más, probablemente los retos más importantes hacia futuro, ¿verdad? Y obviamente profundizar los que tienen que ver con la estabilidad de precios, especialmente asegurarnos que efectivamente esa estabilidad de precios está siendo alcanzada, digamos, con instrumentos suficientemente profundos y bien enraizados en un contexto correctamente leído de dónde operan esos instrumentos. Hay también retos que surgen de las demandas que se escuchan en la opinión pública, ¿verdad? Y ahí yo coincido, digamos, con Rodrigo en que hay que tener mucho cuidado con los cantos de sirena, ¿verdad? Toda la nueva teoría monetaria, ¿verdad? Lo que llaman la moderna teoría monetaria, en realidad pueden significar riesgos importantes, especialmente cuando se usan de manera irresponsable, digamos, no entendiendo cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de ciertas decisiones monetarias, muchas veces tomadas de forma muy miope o muy reflexiva. Y la otra cosa es también cuando se descontextualizan, en el sentido de que muchas de las acciones de los espacios de política monetaria expansiva que se pueden aplicar en economías avanzadas, nosotros no los tenemos todavía disponibles, porque no solo pocos espacios, tenemos pocos espacios fiscales, sino que también nuestra dinámica como economía pequeña, abierta, digamos, bimonetaria, tienen que tratarse y manejarse con sumo cuidado. Ya para terminar, unos 2 o 3 minutos nada más, el tema de la independencia del Banco Central. Rodrigo hablaba desde una, digamos, dimensión muy weberiana, ¿verdad? Del concepto de legitimidad y de independencia, en el sentido de que debe estar fundamentada o debería estar fundamentada básicamente desde el punto de vista de lo jurídico y del marco institucional, ¿verdad? Yo ahí creo que los bancos centrales tienen un reto aún mayor, ¿verdad? En el sentido de que no es una cuestión solamente de escribir en una ley el concepto de independencia. Y en eso, un poco cuando Rodrigo nos compartía la lista de temas que quería abordar en esta sesión, además del susto inicial de pensar que iba a ser muy larga, digamos, y que no íbamos a poder, digamos, terminar en el tiempo, aunque lo hizo magistralmente, la duda que me daba un poco me puso a pensar en 2 libros recientes publicados hace unos pocos meses atrás, justamente por 2 banqueros centrales, ¿verdad? Mark Carney, ¿verdad? Que fue gobernador del Banco de Canadá y también gobernador del Banco de Inglaterra, y en el Banco de Inglaterra, la que fue, digamos, su segunda a bordo,
que es Minoj Shafik, ¿verdad? Ambos hablan sobre la construcción de confianza desde un contexto mucho más amplio, digamos, que el de entenderlo como la construcción de herramientas jurídicas para crear independencia, sino que más bien lo contextualizan en una dinámica democrática muy diferente, por ejemplo, lo que era la dinámica democrática de los años 90 o los años 80. Vivimos, yo diría, una sociedad mucho más cuestionadora, ¿verdad? Una sociedad, digamos, mucho menos encasillable, por ejemplo, en los procesos tradicionales formales de representación y mucho más, digamos, democrática en el sentido de lo que hay que convencer acerca de por qué es que es importante la independencia, de por cómo funcionan y cómo se rinden cuentas en las instituciones como los bancos centrales. Y en ese sentido, ellos dos lo que hablan es que construir confianza, ¿verdad? También pasa no solo por esos espacios jurídicos específicos asociados con los bancos centrales, sino que también va a ser necesario entender toda la política pública, ¿verdad? No solo la económica, sino incluso también otros tipos de políticas públicas, como esa reconstrucción de cierto contrato social que en alguna medida se ha erosionado desde la crisis financiera del 2008-2009 y que creo yo que ha terminado de erosionarse aún más con el shock pandémico y la forma en cómo se está saliendo de él. Entonces, en ese sentido, digamos, al igual que cualquier institución que demande autonomía, ¿verdad? Sea una universidad, sea el Poder Judicial, sea el Banco Central, esa autonomía se gana no solo desde el punto de vista de lo jurídico, ¿verdad? Sino que creo yo que se gana también con el accionar, ¿verdad? Y sobre todo en la forma en cómo esas políticas públicas se encajan con otras políticas públicas, digamos, en la construcción de una especie de nueva concepción acerca de cuál debe ser el papel del Estado y de las políticas específicas. Eso yo sé que es quizás demasiado muy filosófico, ¿verdad? Pero creo yo que si no entendemos ese componente, ¿verdad? Probablemente las soluciones que parecen ser más institucionales y más jurídicas pueden quedarse cortas, ¿verdad? Y la verdad sería una lástima perder lo que se ha avanzado en términos de efectividad de la política monetaria y sobre todo también que algunos cantos de sirena, que la indignación o que los mismos procesos políticos que polarizan y destruyen, digamos, esos espacios de convivencia terminen también de golpear, ahí sí de muerte institucionalmente, funciones fundamentales como la de los bancos centrales, que no son fines en sí mismos, ¿verdad? Pero que son cruciales para poder construir otras cosas. Y creo que ese es un reto importante hacia futuro. Y ahí termino, digamos, para escuchar a don Luis. Muchas gracias, José Luis. Muy interesante que planteas que la efectividad, de alguna manera, de la política monetaria y la gestión más amplia del Banco Central depende fundamentalmente del contexto en que se ejerza, tanto la estructura de los mercados como el andamiaje institucional dentro del cual funcionan o no funcionan bien los instrumentos e incluso la persuasión moral, como se hablaba antes, que era uno de los grandes instrumentos de política monetaria. Y creo que, en efecto, es muy importante tomar en cuenta esos retos del entorno que van más allá de la institución del Banco Central en sí. Sin más, le paso la palabra a don Luis Lieberman. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y me uno a las palabras de don Eduardo y de todos ustedes sobre nuestro querido amigo Guti. Sencillamente quisiera decir que, aparte de todas las cualidades que le conocimos y profesionales y personales, yo en lo personal no me acuerdo de una sola decisión en mi vida en los últimos 30 años que no haya consultado con él. Era calmado, una guía para todos nosotros y nos va a hacer falta. Permítame la presentación de don Rodrigo, que tuvimos la oportunidad de verla antes, reaccionar desde varios puntos de vista. Y a mí me ha tocado vivir con Silvia en Mideplan, cuando regresé a Costa Rica desde el Banco Mundial, posteriormente en la Casa Presidencial de don Daniel Oduber y en el Viceministerio de Hacienda, 30 años del otro lado del escritorio,
en la banca, colaborando y peleando contra el Banco Central, y vamos a ver algunos de esos temas, y finalmente como funcionario público nuevamente en el gobierno de doña Laura. A mí me impactó cuando regresé a Costa Rica del Banco Mundial el cuento de nervio y motor de la economía nacional. El Banco Central era una de las entidades o empresas que más publicidad gastaba en este país, en la televisión y en la radio. El Banco Central se comerciaba como si fuera el Banco Nacional o como si, diciendo todas las maravillas que estaba haciendo por la economía. Pero lo interesante de esto es que de un Banco Central a donde participó el papá de Silvia Saborío, totalmente independiente, y recuérdense, hay los documentos históricos de los debates entre don Jaime Solera y don Pepe Figueres, que no se atrevió don Pepe a quitarlo, a pesar de tener puntos de vista tan disímiles, a un Banco Central que era el Consejo Económico del Gobierno, ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, el ministro de Planificación, creo que estaba metido el ministro de Economía, y al final de cuentas era una sucursal de la Casa Presidencial, primero de Cuesta de Moras y posteriormente de Zapote. Y entonces el Banco Central hacía un montón de cosas que muchos bancos centrales en el mundo no hacían. El Banco Central pagaba las pérdidas de la función estabilizadora o desestabilizadora del CNP. CNP compraba granos caros y los vendía baratos y el Banco Central pagaba eso. El Banco Central se endeudaba en dólares para prestarle en colones a los bancos del Estado. El Banco Central se endeudaba para prestarle directamente a las empresas de Codesa, como si fuera un banco comercial. Y entonces, y no había ninguna limitación para despedir al presidente ejecutivo, y sí quiero corregir a don Rodrigo, sí hubo un presidente que fue invitado a renunciar, don Rodrigo, me dejo el nombre, pero tengo la constancia de que sí fue invitado a renunciar por el presidente de la República. Pero con la nueva ley, después del 95. No, ya después del 95 me parece que esa ley fue como debería ser, ¿verdad? Me tocó asistir en nombre de Mideplan a un comité en que el Banco Central ponía impuestos. Es que la gente no se acuerda de eso. Las sobretasas temporales a los aranceles, los impuestos de consumo, y con el cuento de fines de estabilización de balance de pagos, pero también con fines fiscales. El Banco Central era una autoridad que ponía impuestos. Sin ninguna legitimidad, digamos, poner impuestos sin ser parte, sin pasar por la Asamblea Legislativa. El tema de los topes de cartera, yo creo que lo decimos los que hemos vivido en esto, pero la gente no se acuerda. El Banco Central decía cuánto se podía prestar de la cartera para cada actividad y subactividad, no solo para el sector agrícola, sino que cuánto para arroz y cuánto para maíz y cuánto para otras cosechas, sino a qué tasa. Y el Banco Central decía una cosa que se llamaba el avío, que es cuántos colones podías prestarle por hectárea de arroz sembrado o cuántos colones para la producción de ganado. El Banco Central llegó a tener, si no me equivoco, casi más agrónomos que economistas en una época. ¿Y quiénes recibían más crédito? Los que tenían más galillo. Yo no me canso de decir que en época de don Daniel Oduber, el 25% del crédito iba al sector ganadero, que producía menos del 2% del PIB. No había crédito para servicios, no había crédito para comercio, no había crédito para vivienda, muy poco crédito para construcción. Ese era el Banco Central que teníamos. Quien tenía poder político recibía crédito. En la época de transición que la lideró, de la estabilización que se la brincaron, que la lideró Carlos Manuel Castillo, el Banco Central tuvo que meterse como fuerza fundamental en parar el desastre económico que había heredado.
lo hizo bien y le dio campo para que cuando llegara don Eduardo Lizano, que las nuevas generaciones verdaderamente, como fue hace tanto tiempo, no entendieron que fue transformar ese banco central, nervio y motor de la economía, es metido en todo, en un banco central que empezó a preocuparse por las cosas que se preocupa el Banco Central. Y como anécdota, la liberalización del crédito y la tasa de interés en una reunión, y yo creo que ya no sucede así, don Rodrigo, cada vez que nos citaba el presidente del Banco Central a una reunión de gerentes bancarios, nosotros íbamos aterrados del miedo que cuál era la nueva invención del Banco Central. Cuando don Eduardo anunció el 70-30, o sea, de ahora en adelante ustedes pueden prestar 70% a para los sectores productivos y 30% para lo que les dé la gana. El presidente del banco, el gerente del Banco Nacional dijo, y don Eduardo, dentro de los sectores productivos, ¿cuánto para agricultura? ¿Cuánto para ganadería? Que dice, y yo no sé, usted es el banquero, yo no soy banquero comercial. ¿Cómo decidimos cuánto le prestamos por hectárea? Eso es su problema. El estado de shock de la banca del Estado cuando lo liberalizaron fue sencillamente impresionante y fue un pequeño paso, el 30% para otras cosas, comercio, etcétera, etcétera. Me parece que eso que hoy se ve como una anécdota fueron pasos tan importantes en convertir al Banco Central que luego don Francisco, don Rodrigo Bolaños y ahora don Rodrigo Cuero han seguido con un proceso de modernización. El abandono de las mini devaluaciones, que fue fundamental, y como lo reconoce también, lo que reconoció don Rodrigo, fue fundamental tener las mini devaluaciones para cambiar el modelo económico. O sea, ese cambio de pasar a las bandas y posteriormente a lo que tenemos hoy en día, yo creo que ha sido fundamental. En la modernización del sistema de pagos que se inició en esa época, viene de una iniciativa de la banca que a través de la AID conseguimos que el Fed de Boston nos prestara a una gente que sabía de eso y se inició el proceso. Y quiero decir que algunos miembros del directorio del Banco Central decían, eso no le toca al Banco Central, que lo hagan los bancos, el sistema de pagos, imagínense ustedes. Pero hoy en día yo creo que tenemos el mejor sistema de pagos de América Latina y sigue mejorando, y por eso felicitaciones al Banco Central y ojalá que sigamos por el camino de la modernización de ese sistema. Hay unos desafíos importantes, don Rodrigo lo mencionó, y José Luis lo mencionó muy bien, que tiene que ver entre estabilización de precios, crecimiento y empleo. Cada vez que tenemos una reducción en la tasa de crecimiento, cada vez que aumenta el desempleo, aparecen las gentes que están empujando que se cambie la ley del Banco Central. El Banco Central tiene como objetivo la estabilidad interna y externa y como objetivo subsidiario el crecimiento económico, el pleno empleo y algunas otras cosas. Otra vez esas voces andan por ahí, viene una campaña política. En el gobierno de doña Laura tuvimos que aplicar todo el poder que tenía el gobierno para parar esa modificación a la ley. El Banco Central debe hacer lo que está haciendo y hemos visto que con suficiente espacio puede trabajar con políticas anticíclicas, cosa que antes le era muy difícil. Eso hay que cuidarlo, don Rodrigo, y hay que tener siempre el apoyo del gobierno para que no se le metan a uno por la cocina. No solo eso, hasta hace pocos meses la discusión era quitarle parte de las reservas al Banco Central porque teníamos demasiadas. O sea, esos cantos de sirena que llama José Luis son de mucho cuidado y yo creo que tenemos que ponerles atención. Un segundo tema que menciona de paso don Rodrigo, que tiene que ver con
con la flexibilidad cambiaria, la necesidad de tener derivados cambiarios. Don Rodrigo, es un tema necesario. Le deseo mucha suerte al Banco Central con eso. Ningún otro tema que yo conozco en mis 40 y pico años de estar en esta cosa ha sido sujeto de más turismo bancario y bursátil que el tema de los derivados cambiarios. Cuanto seminario hay en algún lugar atractivo del mundo, hay un tropel de ticos que se van a educar sobre derivados, y al día de hoy, con excepción de unas pocas transacciones que ha hecho Citibank, eso nadie lo ha echado a andar. Tal vez el Banco Central tenga suerte en lograr algo que es necesario. Yo con el tema de la desdolarización me recuerda mucho el tema de las offshore, que había habían sacado algunos de los caricaturistas de Costa Rica, que venía una misión del fondo y había alguien en el aeropuerto con un cartel que decía, pregúntele sobre las offshore. Era un tema ya que era terrible, todo era las offshore. Ahora es desdolarización. Y yo quiero partir de lo siguiente. Hay varias generaciones de costarricenses que se vieron muy afectados por las variaciones cambiarias violentas que tuvimos en el pasado. En una discusión en que yo estuve presente en la época posterior al gobierno de Carazo con don Carlos Manuel Castillo y Miguel Bonangelino, que era el jefe de la misión del fondo, el fondo en su infinita sabiduría le dice al gobierno de Costa Rica, ustedes deben prohibir los depósitos en dólares. A lo que don Carlos Manuel Castillo, con esa tranquilidad que tenía, les dijo, señores, en Costa Rica, hasta el que menos tiene unos dólares debajo del colchón. Entonces, yo no puedo convertir a todo el país en un país de delincuentes. Y los ticos seguimos ahorrando en dólares. 23,000 millones de dólares es lo que hay en el sistema bancario nacional, en depósitos a plazo y a la vista, más lo que ha invertido por parte de los fondos de pensiones y otros en bonos de gobierno en dólares. El tema de la desdolarización es un tema que llevamos 30 años en esto, y ese gráfico que nos presenta don Rodrigo es cada vez que la gente se asusta con el tipo de cambio, y se asustó en el 2008, don Rodrigo, y se asustó en el 2018 cuando creíamos que esta economía iba a patalear, ¿verdad? Y tiene que ver con riesgo y costo. El problema desde el lado del crédito es que el costo en colones es tan caro por los encajes, es tan caro por la ineficiencia del sistema financiero, es tan caro por el gobierno tratando, comiéndose una parte tan grande del pastel de ahorro nacional, que aún con los riesgos que tiene pedir prestado en dólares, gente que no gana en dólares pide prestado en esa moneda para un crédito, para un banco, para una casa. Entonces, esto por el lado del ahorro nos va a tomar mucho tiempo, y yo creo que usted lo menciona de una manera importante, don Rodrigo. En la función del dinero nacional como store of value, se va a demorar a que todas las próximas generaciones de costarricenses no tengan que enfrentar crisis cambiarias como las tuvimos que enfrentar nuestras generaciones. Y yo lo confieso, y siempre lo he dicho en público, para mí el colón es una moneda para transacciones. O sea, no tengo ningún otro uso para ella, porque yo me quemé 3 veces en mi vida, ya estoy muy viejo para volverme a quemar. El colón como store of value para mí no existe. Para otra gente más joven que no ha pasado por esas cosas, me imagino que con el tiempo eso se irá dando. Un segundo tema tiene que ver, obviamente, sobre este tema de la dolarización, que usted lo menciona, don Rodrigo, tiene que ver con la transmisión de la política monetaria, que la hace muy difícil. Hay una parte pero es lo que es. Pero hay temas en que no se han tocado. El Banco Central por primera vez reconoce
el problema de las tasas piso con los créditos que se van a dar próximamente con garantía de un fondo que se está estableciendo. Es que como uno de los creadores de la tasa piso, yo estuve en eso, yo creo que eso hay que eliminarlo por ley o prohibirlo, porque si ustedes ven cuánto dura el ajuste hacia abajo de las tasas de interés cuando el Banco Central toma decisiones de la tasa de política monetaria, hay préstamos que nunca bajan, que se quedaron ahí pegados en un 12, un 14% porque tienen una tasa piso. Yo creo que una de las alternativas verdaderamente es prohibirlo. La Corte lo ha hecho, pero lo ha hecho uno por uno. Ahí hay un tema que hace que la transmisión de la política monetaria sea mucho más lenta de lo que debería ser. Otros temas que tienen que ver, y uno que a mí me ha preocupado. Luisino, 3 minuticos. Bien. Tiene que ver con la fijación de precios de contratos en moneda extranjera. O sea, ¿por qué los alquileres con una pequeña variación en el tipo de cambio, los alquileres inmediatamente cambian y afectan inflación? Eso no existe en casi ningún otro país de América Latina, con algunas excepciones de contratos, y habría que verlo. Un segundo tema, don Rodrigo, tiene que ver con los precios de los servicios públicos, los precios regulados por ARECEP. La ley de ARECEP es uno de los grandes desastres que tiene este país. O sea, no tiene que ver nada con la inflación interna, no tiene que ver con presiones inflacionarias. Los precios se fijan para mantener una cosa que se llama el equilibrio económico del regulado. Y entonces el ICE pide aumentos desmedidos porque tiene que pagar salarios más altos, porque tiene que pagar una cosa de estas. Esos son temas que tienen que ver con la transmisión de la política económica. Y quiero terminar con el tema de autonomía y democracia. Don Rodrigo, esto fue un tema que se discutía mucho en mis épocas de estudiante de doctorado. Pero la verdad que desde que los directores del Banco Central son electos, nominados por el gobierno, pero electos por la Asamblea Legislativa, tienen la misma legitimidad que los magistrados de la Corte. Nadie eligió a los magistrados de la Corte más que la Asamblea. O sea, o queremos llegar a llevarlos a que los voten en elecciones nacionales, quién va a ser magistrado, quién va a ser director del Banco Central. Yo creo que desde el punto de vista de democracia, ahí está. Y tenemos las alternativas que hemos visto es Carazo contra Manolo Naranjo, presidente del Banco Central. No tenía nada que decir don Manuel. La política económica cambiaria y monetaria se fijaba en zapote. Trump contra Jerome Powell. Trump insultó, le dijo lo que quería decir y Powell dijo, usted no me puede quitar de aquí. ¿Ok? Entonces, yo creo que la legitimidad del Banco Central está en una cosa fundamental. Al Banco Central no solo el nervio motor de la economía costarricense, sino la casa de los sustos. Silvia se acuerda de ese nombre. La población costarricense esperaba con ansiedad la última junta directiva del año del Banco Central para ver si nos recetaba una devaluación de Padre y Señor mío como lo hizo tantas veces en el pasado. El hecho que nadie se acuerda que al Banco Central se le llama la casa de los sustos, creo que la transparencia con se manejan las cosas. El Banco Central se puede equivocar, todos nos equivocamos, pero reconociéndolo, comunicando, yo creo que eso es lo que ha legitimado este Banco Central moderno que tenemos nosotros. Y eso me lleva, don Rodrigo, al cuento del ministro de Hacienda. Yo soy de los que creo que al ministro de Hacienda hay que darle las gracias y sacarlo de la Junta Directiva del Banco Central. Creo que los directivos del Banco Central deben de sentirse lo suficientemente libres para discutir la política monetaria, y las discusiones y coordinaciones que se den entre el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central se hacen en otros foros y no
tomando, no en la junta directiva. Yo sí creo que el Banco Central ha cambiado, es una institución superior a lo que era, ha ido, y la gente así lo reconoce. El tipo de cambio, ya nadie habla de que hay chorizos, que subió o bajó. Y sí, un tema en la fijación del tipo de cambio que nos tiene preocupados cuando se habla de tipo de cambio de equilibrio, es que los flujos creados por el gobierno para financiar sus grandes déficits hacen que el tipo de cambio sea menor de lo que hubiera sido en otras condiciones. Y eso sí pega al crecimiento económico, eso sí pega contra la competitividad del país y por eso, entre otras cosas, es tan importante que el problema fiscal lo resolvamos de una vez por todas. Muchas gracias y felicitaciones al Central en su centenario. Muchas gracias, Luis. Siempre estimulante y sin pelos en la lengua. Quisiera darle ahora unos minuticos a Rodrigo por si quisiera hacer algún comentario sobre los comentarios. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ambos por sus palabras y sobre todo por las excelentes reflexiones que hicieron y que sin duda complementan muy bien todas las falencias y las lagunas de la mía. En parte, como bien decía don Luis, Rodrigo mencionó de paso esto y mencionó de paso el otro. Lo mencioné todo de paso porque era realmente ambicioso y simplemente dejaba planteados algunos temas. Por ejemplo, tiene toda la razón don Luis, no mencioné el periodo de estabilización, que es clave, el 82-84. Lo puse para efectos sintéticos, lo metí dentro del antiguo Banco Central, ¿verdad? Porque todavía de ahí estaban tratando de apagar el incendio generado por la banca central anterior y todos los choques de política que habíamos tenido. Realmente el cambio ya después de la estabilización se da a partir del 84, pero ese periodo de estabilización fue absolutamente clave con don Carlos Manuel Castillo a la cabeza. Tiene usted toda la razón. Pero me devuelvo. Todo esto para decir, agradezco muchísimo los comentarios que me hicieron y en interés del tiempo tal vez me refiero nada más a algunos temas. Del lado de José Luis, totalmente de acuerdo en que tenemos un reto fundamental en explicar el tema de la estabilidad de precios entendida en el sentido estrecho, es decir, cuáles precios se incluyen ahí, son los precios de la canasta del consumidor y por qué no se incluyen los precios de los activos, digamos que ha sido una de los activos inmobiliarios, por ejemplo, que ha sido una gran discusión. Justamente eso lo dejaba planteado también en esta discusión sobre el mandato del Banco Central, estabilidad de precios versus estabilidad financiera. Después de la crisis financiera mundial hubo un enorme debate sobre esto. Y yo creo que la discusión se zanja conceptualmente con la claridad de que la política monetaria tiene que seguir orientada a la estabilidad de precios porque no puede conseguir dos objetivos con un instrumento. Los instrumentos que atienden a la estabilidad financiera tienen que ser los prudenciales, sean microprudenciales o sean macroprudenciales. Y aquí otro tema que mencionaste, es fundamental la coordinación de la política macroprudencial y creo que en eso el progreso que se ha hecho con la creación del Comité de Estabilidad Financiera es importantísimo porque realmente es clave que se piense la política prudencial desde la política macroeconómica y sus interacciones. Eso es absolutamente esencial. Hablabas también de la importancia del cambio climático, José, y aquí en realidad cada uno de estos temas es una charla, ¿verdad? Y yo soy el primero en reconocer la importancia de este tema fundamental. Lo mencioné en diferentes partes de mi presentación, pero en efecto, este es un reto clave en términos de su impacto sobre el sistema financiero, en términos de su impacto sobre el entendimiento que tenemos sobre la economía. Y hay también una serie de implicaciones para la banca central. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central frente a esto? Bueno, primero, por supuesto, ajustar sus estadísticas para reconocer el cambio climático y la importancia de los temas ambientales. Dos, fortalecer su capacidad analítica para también incorporar estos temas en su formulación de políticas. Tres, desde la coordinación de las políticas financieras, empujar a hacer una mejor fijación de precios de riesgos, lo que llama en inglés risk pricing.
para incorporar los riesgos climáticos explícitamente en la formulación de los riesgos. Y en eso tiene mucho que ver el regulador financiero. ¿Cómo hacemos para que en el establecimiento de los criterios sobre el riesgo de un proyecto específico, los intermediarios financieros incorporen el cambio climático como un componente fundamental del riesgo de un proyecto de inversión? Luego, cerraste, José, con un tema absolutamente fundamental. Si yo mencioné lo weberiano, porque digamos es una justificación que tradicionalmente se ha dado, la institucional no es meramente jurídica, es institucional en sentido amplio. Es el conjunto de reglas y normas, tanto de naturaleza jurídica como de naturaleza convencional e incluso informal, dentro de las que se mueve un banco central. Pero ahí mencionaste lo que es clave. Yo enfaticé el término comunicación, pero la comunicación es esencial para construir confianza. Lo que dijiste es absolutamente correcto y también lo mencionaba Luis, lo mencionaba Silvia en su resumen. Deberíamos pensar en el Banco Central como una magistratura de influencia. No solo hace política monetaria, también tiene una magistratura de influencia similar en ese sentido a la que tiene la Defensoría de los Habitantes. Somos defensores de los habitantes en el ámbito monetario y financiero y para eso necesitamos crear confianza, y la construcción de la confianza es un tema de todos los días y implica tanto ejercer la comunicación con cuidado, saber cuándo ejercerla y cuándo no, y también ejercerla con un ejercicio de autocensura muy fuerte, ¿no? Bueno, don Luis, usted también tocó una serie de temas importantísimos. Un reto que está ahí, yo lo resumía con el tema del mandato, es el de los cantos de sirena. En efecto, los llamados a que el Banco Central haga monetización del déficit, los llamados a usar las reservas del Banco Central para financiar al gobierno, que es lo mismo, que es básicamente, así como lo he explicado yo, es exactamente lo mismo que monetizar el déficit. Y bueno, creo que por ahora logramos derrotar un poco ese diálogo, pero es ganar la batalla, no hemos ganado la guerra en el tema del uso de las reservas del Banco Central. Los cantos de sirena siguen y tenemos que seguir fortaleciendo la comunicación en explicar que el mandato del Banco Central debe seguir enfocado en la estabilidad de precios y que los objetivos de crecimiento económico se consiguen mejor de esa manera, incluyendo, por supuesto, el objetivo anticíclico de la política monetaria, que es fundamental. El tema de los derivados cambiarios, tiene razón usted, tenemos años tratando de hacerlo y no han funcionado. Yo creo que una razón por la que no han funcionado es porque no ha habido flexibilidad cambiaria, porque el tipo de cambio ha estado fijo y eso no, pues simplemente no tiene sentido. ¿Para qué voy a comprar yo un derivado cambiario a un costo si realmente hay muy poca volatilidad? El derivado cambiario, digamos, el cover cambiario, la cobertura me la da el Banco Central con su política de estabilización del tipo de cambio. En la medida que el Banco Central se vaya despegando de esa política de estabilización del tipo de cambio, se van a generar incentivos para que se desarrolle el mercado de coberturas. Y yo creo que eso debería ir ocurriendo endógenamente. Le voy a tomar el deseo de buena suerte para esto, porque sí queremos trabajar en esta agenda de profundizar el mercado de derivados, pero va a tomar tiempo. Esto no es un sprint, es un maratón. Es también un maratón el tema de desdolarización, don Luis, totalmente de acuerdo. Esto no se hace de la noche a la mañana. Llevamos 15 años bajando la tasa de dolarización y sube esporádicamente cuando hay problemas de tensión. Ya lo vimos en el 2018, lo vimos también ahora de septiembre a diciembre del 2020. De manera que cada vez que hay incertidumbre, sobre todo en relación con el tema fiscal, hay un incremento de la valoración de los ahorros. Pero el tema de ir construyendo la confianza, de nuevo, construir confianza del costarricense en el colón, es un maratón en el que el enfoque del Banco Central en la estabilidad de precios es absolutamente fundamental. Cuando los ticos se convenzan de una vez por todas de que la inflación de Costa Rica es igual o más baja que la de Estados Unidos, van a empezar a darse cuenta que el poder adquisitivo del colón en relación con su canasta de bienes y servicios es al menos tan bueno como el del dólar. Pero eso nos va a tomar mucho tiempo ¿verdad? Convencer a la gente de eso. Es una maratón, pero estamos en eso y en eso la comunicación va a ser absolutamente clara. Concuerdo con usted en prohibir tasas PISA, nosotros lo hemos venido diciendo, de hecho lo sugerimos como una condición del programa de avales, eso ha salido un poco en la prensa, porque creo que eso debilita la transmisión de la política monetaria, completamente de acuerdo con usted. Y bueno, el tema de la flexibilidad cambiaria, absolutamente concuerdo con usted en la necesidad de que eso siga siendo una palanca fundamental de la política del Banco Central hacia adelante. De nuevo, muchísimas gracias a ambos por los excelentes comentarios y por las sugerencias que deberían formar parte también de esta presentación. Muchísimas gracias y gracias, Silvia. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos con poquísimo tiempo, pero voy a darle chance para la pregunta a una manita
No sé cómo hacerlo. ¿Vos lo haces, Gloriana? Sí, nada más tenemos que habilitarle el micrófono. Ok. Sería Jorge Monge, ¿verdad? La manita que vemos. Ya está habilitada. Jorge, ¿estás ahí? Tiene habilitado el micrófono, pero no se escucha. Jorge Monge, ¿estás por ahí? Aló, debe haber sido que le habilité la manita. No, estaba escuchándolos, básicamente los felicito, me encantó. Como funcionario del Banco Central me sentí muy honrado de haberlos oído. En realidad nada que agregar, más bien una felicitación a José, que tenía días de no verlo, a don Luis también y a Gloriana. A Rodrigo sí lo veo todas las semanas. Más bien, disculpen. ¿Alguna otra pregunta en los 2 minutos que nos quedan? Si no, me imagino que después de reflexionar pueden tener varias cuestiones sobre las que quisieran expandir. Y en este sentido, me voy a aprovechar para decirles que les manden a doña Gloriana Ivankovic las inquietudes y que ella las pueda resolver de alguna manera, ya sea mandándoselas a los que hicieron los comentarios, o no sé si irá a hacer la academia alguna reseña sobre esto en la cual se puedan incorporar. Pero si no hay más preguntas de manita. Don Rodrigo. Silvia, muchas gracias. Estaba viendo rápidamente la sección de preguntas y respuestas y veo una serie de comentarios de José Joaquín y una pregunta sobre el tema de las pérdidas del Banco Central. Y aprovecho para saludar a José Joaquín y saludar, y además de saludarlo, responderle esa pregunta muy concreta, que es: ¿por qué se generan esas pérdidas enormes del Banco Central? Un banco central dice no debería tener pérdidas. Tiene toda la razón. Pero el Banco Central de Costa Rica heredó unas enormes pérdidas de las empresas de Codesa en los años 80. Y eso se arrastra al cabo de los años, porque el servicio imagínense que usted es una familia y de pronto le colocan la hipoteca, no solo la suya, sino la de todo el vecindario, ¿verdad? Y usted tiene que pagar todos los intereses. Sus ingresos de pronto no alcanzan para cubrir los gastos y entonces se genera una situación de déficit. Eso fue lo que le pasó al Banco Central. Pero entonces, como consecuencia de la emisión monetaria que resultaba de las pérdidas del Banco Central, que tuvo que asumir, ¿verdad?, en los años 80, el Banco Central empezó a hacer un esfuerzo de recaptación, de reabsorción de esa emisión vía bonos de estabilización monetaria. Y los bonos de estabilización monetaria tienen también intereses que tiene que pagar el Banco Central. Entonces era la pescadilla mordiéndose la cola en un proceso que tomó mucho tiempo ir reversando, y se reversó fundamentalmente con ese golpe de timón que fue el aumento en los encajes mínimos legales, que sí, es un instrumento que es básicamente un impuesto sobre el sistema financiero, pero que redistribuye las cargas de operación de las pérdidas del Banco Central que se habían dado por una década y media o 2 décadas en el momento en que se da ese cambio de política. También es importante mencionar que en los 90 tuvimos influjos de capital muy fuertes y eso obligó al Banco Central también a intervenir muy fuertemente en el régimen de mini devaluaciones, emitiendo dinero a la hora de comprar dólares, y compramos muchos dólares porque había muchos influjos de capital, inversión extranjera y capital financiero. Y también eso se convertía en una fuente de emisión monetaria que hubo que captar. ¿Cuál era la solución ideal? Que el gobierno capitalizara al Banco Central, que el Banco Central, en lugar de emitir bonos de estabilización monetaria, hiciera política monetaria con bonos del gobierno y que los gastos por intereses de esos bonos los incurriera el gobierno, no el Banco Central, con lo cual se detenía el proceso de emisión monetaria. Pero eso no se dio, o sea, los procesos de capitalización fueron parciales, fueron siempre insuficientes. Desafortunadamente, se dieron algunos que impulsó también don Guti, por cierto, como ministro de Hacienda,
en acuerdo con don Rodrigo Bolaños como presidente del Banco Central en esos años del 96 al 98, se cumplieron, me parece, 2 programas de capitalización del Banco Central a fines de los 90 e inicios de los 2000, pero luego empezamos con el problema secular fiscal y ya no hubo espacio para que el gobierno siguiera capitalizando el Banco Central. Desde entonces ha habido que cambiar entonces el enfoque de reducir esas pérdidas del Banco Central. Ya no había capitalización por el gobierno, sino una recalibración de los instrumentos de política monetaria, que nos ha ayudado en esa dirección. Y si seguimos adelante, vamos a tener ya el espacio para empezar a bajar el encaje mínimo legal, que esa es la aspiración. Tenemos la posibilidad ya de empezar a hacerlo si las pérdidas del Banco Central se mantienen en los niveles en que están y siguen bajando. Esa es la aspiración que tenemos y justamente por eso me parece importante responder esta pregunta, porque nos da la oportunidad de ver ese tránsito histórico y también que sigue hacia adelante. Yo vería un impulso a seguir reduciendo las pérdidas cuasi fiscales del banco y eventualmente eso nos abriría un espacio para bajar las tasas de encaje mínimo legal. Gracias, José Joaquín, por la pregunta. Bueno, muchachos, hemos superado en un minutico el límite del tiempo que nos habíamos dado, pero quiero agradecerles a todos los participantes, los panelistas, a Rodrigo, a Luis, a José Luis, a Gloriana y a don Eduardo, por este foro que me parece que ha sido interesantísimo. Es más, debería ser obligatorio de ver en las universidades o en los sitios donde se quiera entender a dónde estamos y cómo llegamos aquí en materia de banca central. Sin más, entonces nos despedimos y les agradecemos por su participación, a los panelistas y por supuesto a la audiencia que nos escucha. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que pasen buena tarde. Gracias a todos. Gracias. Luego.